Amén. Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo número 4, versículo 29. Y el título de este mensaje es La boca se hizo para la edificación. La boca se hizo para la edificación, o podríamos decir, la lengua se hizo para la educación, para la comunicación y edificación. Dios nos ha dado, hermanos, a nosotros la capacidad de poder comunicarnos, ¿no es así? Y es algo maravilloso. Hablar y comunicar una idea, un pensamiento, poder acercarse a una persona y comunicar el pensamiento, la idea, es algo fenomenal. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, y un caso es este. Estoy aquí frente a ustedes, abrimos nuestras Biblias, leemos un versículo, comenzamos a entenderlo, y yo me comunico con ustedes, comunico la idea, la interpretación del versículo, la aplicación del versículo para nuestras vidas, y salimos con un pensamiento. Y eso es algo fascinante. Dios nos dio la capacidad de comunicarnos. Hay muchas formas de comunicarse. Una de ellas que ya no se hace es por carta, pero los que ya tenemos más de 50, que nos comunicábamos por cartas hace ya 30 años, por decirlo así. Ahora existen los correos electrónicos, los mensajes de texto. Algunos se comunican bastante por el Facebook y otros medios de comunicación. Poder conversar es algo realmente sorprendente. Sentarse con una persona y expresar lo que hay en el corazón y recibir en esa conversación palabras que son recíprocas a lo que uno está diciendo, es maravilloso. Es sumamente maravilloso. Pero desafortunadamente, este don de la comunicación tiene un aspecto negativo por causa del pecado. Y es que nosotros podemos destruir la reputación de una persona, podemos humillar a una persona, podemos destrozar el espíritu de las personas a través de una clase de comunicación que está prohibida en las Escrituras. Y de eso vamos a hablar también en esta mañana. Hermanos, esto es precisamente lo que la Escritura nos manda a evitar. Dios nos ha equipado con la capacidad de comunicarnos y tener una comunicación que edifique los unos a los otros, que edifique la vida de unos a otros, y de esta manera su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado. Yo no sé usted, pero yo solía ser una persona con un vocabulario terrible, muy corrompido. Tan corrompido que algunos incrédulos, escucha esto, llegaron a decirme, ¿por qué hablas de esa manera? Yo no sé si usted se relaciona de esa manera, pero esto era antes de Cristo. Ahora en Cristo las cosas han cambiado totalmente. Él me dio una nueva forma de hablar, una forma de hablar que enriquece, una manera de hablar que edifica. Y esa es la meta para cada persona, para cada creyente. Y eso precisamente lo encontramos en el versículo número 29, donde leemos, donde dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es un versículo que tiene sus 3 encabezados muy sencillos. No es difícil bosquejarlos. Es uno de esos versículos que uno se acerca a él como predicador y dice, bueno, este no es difícil, tiene 3 puntos. El primero de ellos, ustedes pueden ver ahí que hay una prohibición y se prohíben palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El segundo, hay una forma que se debe de promover y es, se promueven palabras edificantes. Es sino la que sea buena para la mutua edificación. Y en tercer lugar, hay algo que debemos de comprender, y es que se debe de comprender el propósito para no hablar palabras corruptas y el propósito para hablar las palabras que edifiquen, y es la edificación. Dar gracia a los oyentes, edificar la vida de las personas. Entonces es un versículo muy sencillo de entender y esos son nuestros 3 encabezados. Primero, se prohíben palabras corrompidas. Segundo, se promueven palabras edificantes. Y tercero, se comprende el propósito del buen lenguaje o de la buena comunicación. Sin embargo, hermanos,
hay algo que pasa cuando nosotros estudiamos la Escritura, aunque sea un versículo muy fácil de entender, pasa algo que conocemos, que lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca de lo que Dios ha hecho, pero muchas veces al leer y al cerrar nuestras Biblias, rápidamente nos olvidamos de lo que la palabra de Dios hizo. Rápidamente nos olvidamos. Por eso es necesario tiempos como este donde nos congregamos y enfatizamos por una hora en una pequeña porción de la Escritura para que se quede bien marcada en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. En esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios busca mostrar la obra transformadora de Dios. Y en los primeros 3 capítulos Pablo expone el plan de Dios para la salvación, cómo Dios es digno de ser alabado. Capítulo 1, versículo 3, Pablo comienza con una eulogía, una expresión de alabanza a Dios. Dios es digno de ser alabado por la gran salvación con que nos ha salvado. Y lo mismo hace Pedro en 1 de Pedro 1:3. Después en el capítulo número 2, Pablo habla de nuestra condición antes de Cristo. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero luego en el versículo número 4, Pablo comienza a hablar hasta el versículo número 10 acerca de cómo Dios nos dio vida y nos unió al Señor Jesucristo. Después, en el capítulo número 2, del versículo número 11 al 2, Pablo explica cómo Dios eligió incluir a los gentiles para hacer de judíos y gentiles un solo y nuevo hombre. Cómo la iglesia ahora está compuesta de judíos y gentiles y no solamente de judíos, como al principio los apóstoles que el Señor había elegido. En la segunda mitad de Efesios, el apóstol aquí trae la plenitud de esta gran verdad a la vida cotidiana, es decir, cómo aplicamos la teología que se encuentra en los primeros 3 capítulos a la vida cotidiana, a la vida diaria. ¿Por qué ahora Pablo manda en un versículo como este y nos dice que debemos de vivir de tal manera que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino que solamente las buenas, las que sean buenas para la edificación y dar gracia a los oyentes? Y habla de este propósito. Él dice que el viejo yo debe de ser puesto a un lado y debemos de vestirnos con el nuevo. Y ustedes ven esos 2 principios se encuentran ahí en el versículo 29, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es quitarse el viejo yo, sino la que sea buena. Eso es ponerse el nuevo yo. Y esto habla de la creación que hay en Cristo Jesús, versículos 17 al 24 del capítulo 4. Y esto, hermanos, cambia toda nuestra orientación de forma de vida. Una persona que ha sido salvada, ha sido tocada hasta lo más profundo de su ser. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Algo ha comenzado que aunque nadie se lo explique, la persona se da cuenta que algo le ocurrió que es sumamente positivo, pero que muchas veces no lo entiende hasta que lee la Escritura. Yo creo, si no he repetido 100 veces, lo que voy a decir ahorita no lo he repetido ninguna. Pero es que tengo que volver al principio. A mí el Señor me salvó. Yo no sabía qué estaba pasando. Me sentía extremadamente raro, en el buen sentido de la palabra. Había cosas que antes para mí eran el pan de cada día. Pecados que eran normales en mi vida. De repente comencé a tener asco y repudio por esas cosas. No sabía qué me estaba pasando. Un gozo extraño, sobrenatural vino a invadir mi corazón. Tenía gozo que nunca había tenido en mi vida. ¿Qué me está pasando? Me encuentro con 2 de Corintios 5:17 y mis ojos se abrieron grandes, mi boca se abrió y me di cuenta que había nacido de nuevo. Nadie me lo dijo, la palabra de Dios me lo dijo, lo que estaba ocurriendo dentro tenía relación con lo que decía la palabra, algo había sido transformado dentro de mí. Ahora, hermanos, nosotros siendo creyentes, en lugar de satisfacer nuestras antiguas costumbres, se nos manda a abandonarlas.
Y se nos manda a vivir de una forma nueva, que eso es exactamente, si van conmigo, hermanos, vayan al capítulo 4, versículo número 17, donde Pablo está diciéndole aquí a los efesios, dice que ya no vivan como vivían antes. Capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no caminen como antes ustedes caminaban, porque dice, como los otros gentiles. Ellos caminaban de esa manera. Entonces hay una exhortación, y ahora en el versículo número 29 encontramos básicamente la versión bíblica de un dicho que hay en el mundo que dice, si no puedes decir algo agradable, no digas nada en lo absoluto. Algunas personas se exaltan a sí mismas y diciendo, es que yo soy muy claro. A mí lo que se me viene a mi mente, yo lo digo. Y ellos creen que es algo bueno. Sin embargo, es una necedad. La Biblia dice que aún el necio es contado como sabio cuando se queda callado. Entonces, hermanos, este versículo nos exhorta a abandonar una clase de lenguaje y adoptar una nueva con un propósito específico. Dice aquí la Escritura que debemos de hablar solo palabras que desarrollen, alienten y bendigan a otros. Y si obedecemos, hermanos, este mandamiento constantemente, estoy seguro que se va a eliminar una abrumadora cantidad de conflictos en la vida diaria. Si tan solo obedecemos este versículo, pensar antes de hablar, y si vamos a decir algo, mejor no lo digamos. Y muchos conflictos se van a terminar. Hay veces que en la relación en la casa todo está bien, y alguien dice algo que es corrompido, y la persona, ¿qué fue lo que dijiste? Y ahí comienza. Todo estaba bien y con una sola palabra se destruyó toda la armonía. ¿Por qué? Porque no hay una puerta que detiene las palabras corruptas. Vamos entonces, hermanos, a ver el primer punto, es la prohibición. Se prohíben palabras corrompidas. Dice la primera frase, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lo que encontramos aquí en primer lugar es una prohibición a usar un lenguaje corrompido con el propósito de ofender o simplemente sin ningún propósito, porque la Biblia dice también que evitemos las truanerías. Las truanerías tienen que ver con esa forma de mofarse, de hablar y que no tiene ningún propósito específico. Ahora vean el versículo, entonces hay una prohibición, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Noten que aquí hay una prohibición que es absoluta. Dice ninguna, no solamente algunas, no, ninguna palabra que sea corrompida. La lengua no fue hecha para las palabras corrompidas. Dios nos dio esta capacidad de poder hablar, de poder comunicar, pero no fue dado con el propósito de utilizar y hablar palabras corrompidas. Ahora aquí las palabras a las cuales se refiere Pablo son corrupción. Y esta corrupción, noten también, hermanos, que sale de dentro del corazón. No existe tal cosa con que no, es que me hiciste hablar de esa manera. Tú tienes la culpa de que yo hable así. No, el versículo aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras corrompidas son algo nuestro, no son de los demás. Nadie tiene la culpa por lo que tú o yo podamos decir y sea corrompido. Esas palabras corrompidas, hermanos, incluyen la obscenidad, las calumnias, los chismes, el lenguaje abusivo, todo discurso que contamine, toda conversación que contamine la conversación. Note lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino más bien lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, por esa razón se deben de evitar estas palabras corrompidas, porque esto es lo que contamina al hombre. Entonces, la exhortación aquí es a que se deje esta clase de comunicación. Los creyentes, hermanos, debemos de cuidar de no pronunciar ninguna palabra corrompida por cuanto hemos sido habitados por el Espíritu del Señor. Vayan al contexto aquí de Efesios, en el capítulo número 1, en el versículo número 13 y versículo número 14, dice Pablo,
Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Y en el capítulo número 3, el apóstol Pablo habla de que el Espíritu de Cristo es el que nos fortalece. Él es el Espíritu de Dios, es el que nos da ahora el poder para poder vivir de tal manera y agradarlo a Él. Entonces, ahora en el capítulo número 4, en el versículo número 30, noten lo que dice con referencia al Espíritu del Señor. Capítulo 4, versículo número 30, dice: y no contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que, en primer lugar, el propósito de la conversación no debe ser corrompida, porque si lo es, no mostramos verdaderamente haber nacido de nuevo, no mostramos que el Espíritu de Dios habita en nosotros, y si lo hacemos, lo contristamos, lo ofendemos, lo entristecemos. La palabra que Pablo utiliza aquí para corrompida significa eso que es podrido o descompuesto. Un ejemplo de esto sería una fruta o un pescado descompuesto. ¿Han visto un pescado descompuesto? Me han contado una historia aquí de la familia Ordóñez, que una vez entró Héctor a la casa con su mamá, ¿verdad? Y que dijo: algo huele mal aquí, ¿verdad? Y identificó que había unos ostiones que olían mal, y parece que otro miembro de su familia comió y le hizo daño, ¿no? Cuando algo está descompuesto, ¿qué hace, hermanos? ¿Nutre? No. Enferma. Y de la misma forma, las palabras descompuestas hacen daño. Mira lo que dice Mateo 7:17, hablando de la palabra que corrompida. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Es decir, frutas corrompidas, frutas descompuestas. Y en Mateo 13:48 dice: y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Cuando usted ve a un pescador, usted se da cuenta que el pescador no todo lo que captura lo echa a la barca, ¿verdad? Hay algunos que no están en su tiempo, quizás los tiran, los ponen a un lado en el mar otra vez. Y por ejemplo en Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces aquí la prohibición es a utilizar un lenguaje corrompido. Sin embargo, a pesar de que el creyente ya fue regenerado, hermanos, queda dentro de nosotros un residuo o un vestigio de la vida antigua, de la naturaleza antigua pecaminosa contra la cual se debe de luchar y se debe de apartar. Por eso Pablo aquí dice: ninguna palabra corrompida. Hay que luchar contra esto, hermanos. Y con esto no estamos hablando de moralismo. Voy a explicar un poco más adelante acerca de esto. Entonces notemos que la boca no se hizo para las palabras corrompidas. Hermanos, esta semana, creo que 2 semanas, mi esposa compró una piña hawaiana, ¿no? Y la puso en el centro de la mesa. Se veía hermosa. No la queríamos comer por tan hermosa que se veía. Sin embargo, creo que fue antier, yo le dije a mi esposa: yo voy a pelar esta piña. Y la empecé a cortar y estaba ya negra por dentro, descompuesta. Le quité y casi el puro corazón tenía algo rico. Yo me lo comí. No me hizo daño, gracias a Dios. Pero de la misma manera, hermano, nuestras palabras pueden ser corrompidas y hacer daño a las personas. Mira lo que dice un comentarista bíblico. Dice: la imagen de podredumbre sugiere que Pablo quiere que los creyentes desarrollen una especie de reflejo nauseoso, o las formas poco saludables de hablar que los rechazarán y harán que limpien la forma en la que se habla. Hermanos, ¿cómo se siente usted cuando le está dando una náusea? ¿Cómo se siente? Mareado, mal. Y cuando finalmente viene el vómito, ¿qué hace con el vómito? ¿Hay algo agradable en él, hermanos?
De la misma manera, las palabras corrompidas no tienen absolutamente nada bueno que rescatar de ellos. No hay nada que rescatar de ellos. El discípulo de Cristo debe amar al Señor con corazón, mente, alma y fuerza, y esto incluye que evite palabras corrompidas. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, canta, yo me rindo a Él, ¿no? Acabamos de cantar, yo me rindo a Él, y quizás usted piensa, ¿qué agradado quedó el Señor de mi canto? Pues piénselo 2 veces si no busca obedecer su palabra. Hay una condición y la condición es la obediencia. El Señor ama la obediencia. Hermano, ¿reconoces que las palabras corrompidas salen fácilmente algunas veces de tu boca? Si es así, entonces reconoce tu incapacidad y vuélvete a Dios, quien es capaz de fortalecerte con su Santo Espíritu para que seas capaz de parar todo lenguaje corrompido de tu boca. Esa es la solución. Entonces tenemos en primer lugar la prohibición, en segundo lugar tenemos la promoción o lo que se debe de promover. Se promueven palabras edificantes, dice el versículo, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahora aquí el apóstol Pablo indica a los creyentes con un contraste la clase de conversación que se debe de promover. Y siempre es bueno repetir, creo yo, porque así nos recordamos. Cada vez que usted ve un versículo que dice, da una indicación y luego ve una palabra o una prohibición y una palabra sino, está hablando de un contraste, lo que es totalmente opuesto. El vocabulario cristiano debe de caracterizarse por palabras que instruyan, alienten y fortalezcan. Debe de ser caracterizado por esa forma de hablar. Ellos deben de hablar, el creyente debe hablar solamente palabras que contribuyan a la unidad. Esta pequeña frase, gramaticalmente una conjunción, como ya lo dije, indica contraste. Los creyentes usan una clase de lenguaje que es totalmente contrastante con la del mundo, con la de los no creyentes. Si tú eres creyente y llegas con tu familia que no es creyente, y te unes a la forma de conversar de ellos con palabras corrompidas, estás dando un pésimo testimonio. Pero si tú obedeces la palabra del Señor y aprendes a usar palabras edificantes, buenas, aún delante de los incrédulos, ellos te tomarán respeto. Y un día pararán de hablar malas palabras o palabras corrompidas delante de ti. Toma tiempo, pero ocurre. Yo les he contado a ustedes que cuando nosotros vamos a México, a la casa de mis padres llega mucha visita. Y allá el vocabulario son de 10 palabras, 3 se encuentran en el diccionario, las otras no las va a encontrar, para no decir otra manera. Y cuando estamos allá, mi padre le dice a los visitantes o aún a mis hermanos, por favor, cuiden su vocabulario, su hermano está acá. ¿Por qué? ¿Por qué razón, hermanos? Porque han sido muchos años de un esfuerzo consistente de agradar en primer lugar al Señor y dar un buen testimonio hacia las personas y de llevar la fiesta en paz, por decirlo de esta manera. Un buen vocabulario edifica, un buen vocabulario trae paz entre las personas. Hermanos, el mundo se destruye y se divide con un lenguaje corrompido, ¿no es así? Uno le dice a otro un insulto y el otro le responde con otro peor todavía. Eso no es la marca de un creyente. Los verdaderos creyentes se edifican con un lenguaje que es bueno y que es edificante. Note que la palabra que utiliza Pablo aquí dice, sino la que sea buena, la palabra buena. Esas palabras buenas, esto es calificado como aquello que sirve para la edificación. Las palabras de los creyentes deben de ser buenas, así como las buenas frutas, con un buen aspecto y con un buen sabor. El martes pasado tuvimos un estudio bíblico y la hermana Eve le dio a mi esposa 3 manzanas, ¿verdad? 3 manzanas, gigantes, grandes las manzanas. Llegamos a casa y al siguiente día en el desayuno partió mi esposa una de las manzanas. Las manzanas de un color hermoso, se veían muy bien. Las manzanas estaban perfectamente bien por fuera,
y las manzanas sabían muy buenas. Entonces, ¿es, hermanos, nuestro vocabulario como esas buenas manzanas? Alguien puede decir, ¿se escucha bien? ¿Me cae bien? ¿Me siento bien cuando me habla la persona? Aunque sea una especie de reclamo, cuando se hace con propiedad, es buena, como dice el contexto del pasaje que estamos estudiando. Dice que hablemos la verdad en amor. Cuidado con las palabras, porque las palabras tienen el propósito de bendecir. Mire lo que dice la Escritura. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a tiempo, cuán buena es. Es buena una palabra dada a tiempo. Aquí entonces Pablo quiere, hermanos, que los creyentes de Éfeso se edifiquen unos a otros con sus conversaciones, que ellos den evidencia de haber nacido de nuevo, que ellos agraden al Espíritu de Dios que ahora mora y reside en ellos. Entonces, la meta del buen vocabulario es la edificación mutua. Este es un tema constante en las Escrituras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento leemos en Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y aquí entra el vocabulario que edifica. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, hermanos. Un comentarista bíblico dice, debemos de tener en cuenta que Pablo está tratando con muy pocas élites adecuadas políticas en la iglesia que fundó. La audiencia de Éfeso, sin duda, contenía al menos una parte de muchedumbre bastante áspera. Y el contingente gentil puede haber sido no muy versado en la literatura de la sabiduría del Antiguo Testamento y su gran cantidad de declaraciones en la boca, en la lengua, las palabras y los labios eran quizás algunas veces insensatas. Es posible que se haya sorprendido al saber que incluso la forma en que habla tuvo que ser refrenada con nuestra conversación en Cristo. Posiblemente cuando ellos recibieron la primera vez esta exhortación dijeron, ¿cómo? ¿Ya no vamos a poder hablar así? ¿Por qué tenemos que parar de hablar de esa manera? Bueno, la primera respuesta aquí es que ofende al Espíritu de Dios, lo contrista. En el contexto es que ya hemos nacido de nuevo, ya no somos hijos de las tinieblas, ya no corremos con este mundo, ya no estamos bajo el dominio de Satanás, ya no estamos bajo el dominio de nuestro propio pecado. Ahora somos libres en la libertad a la que Cristo nos ha llamado, como dice en Gálatas. Entonces, hermanos, ahora la pregunta siguiente sería, ¿eres selectivo en las palabras que utilizas? ¿Tienes una buena economía de palabras? ¿Piensas qué vas a decir antes de decirlo o simplemente dices lo que se te viene a tu boca? Recuerde, hermanos, que somos llamados a hablar solo palabras que promuevan la unidad y la edificación. Solamente eso. Ninguna otra palabra. Ninguna otra palabra. En tercer lugar, vemos el propósito. Dice Pablo, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pablo con dar gracia a los oyentes? ¿Dónde encontramos la palabra gracia en el contexto? Así rápido en su mente, ¿dónde se recuerdan que se menciona en el contexto la primera vez? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues eso de Dios. Entonces, Dios nos salvó por gracia. Pero no solamente eso. La Escritura dice que Dios, en este contexto del capítulo 4, dice que Jesucristo nos dio dones, nos dio gracia a cada uno de nosotros. Si ustedes van un poco al contexto en el capítulo 4, versículo número 7, hermanos. Capítulo 4, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
O sea que fuimos salvados por gracia, se nos ha dado gracia para que esa gracia la utilicemos para los demás. ¿No es así? La gracia que edifica. Una vida que ha sido salvada por gracia es una vida que ha recibido don de gracia y lo debe de administrar por gracia. Entonces, en cuanto a la conversación, nuestras palabras deben de ser llenas de gracia. Una palabra que se utiliza en el diccionario que muy pocas veces lo utilizamos es deferir. No diferir, deferir. Y esta palabra contiene la idea de que muchas veces no voy a estar de acuerdo contigo en algo, pero no voy a argumentar, no voy a pelear. Quizás no es ni siquiera el tiempo de que debemos de hablar de ese punto. Hay que tener paciencia. O a veces, ¿de qué color pintamos el templo? Miren, este color está verde y lo pintó. Ese color lo escogió Carlos. Ya, para que sepan. Carlos estaba a cargo del arreglo cuando se hizo y me preguntó, ¿qué color? Le dije, si le preguntamos a la congregación, por lo menos 10 colores van a resultar. Le dije, escoge el que te guste y se acabó. Y bueno, y no les cuento el resto porque hubo opiniones. Pero mi punto aquí, hermanos, volviendo a la Escritura, es que debemos de no utilizar palabras corrompidas, utilizar palabras que sean buenas con el propósito, dice, de dar gracia. Somos responsables, hermanos, cada uno de nosotros, de, así como recibimos la gracia de Dios, repartir gracia para con los hermanos. Y lo hacemos en la forma en la que nos comunicamos, los oyentes, dice aquí, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo no sé si a ustedes les ha tocado estar donde una sola persona maneja la conversación. Como que todo mundo queremos participar, ¿verdad?, en la conversación. Pero hay veces que hay personas que hablan mucho. Yo estuve, creo que les conté, no sé, estuve en una Navidad, mi esposa ya se rió porque sabe para dónde voy. Estuvimos en una Navidad donde un familiar de mi esposa, una buena prima de mi esposa, muy amable, ella conversa, hermanos, y ella conversa. Ella se puede sentar 3 horas y ella puede hablar. Entonces, hace poco estuvo en nuestra casa y yo digo, yo no la puedo callar, a mí me da pena. Entonces me puse a hacer un experimento. Agarré el cronómetro de mi teléfono y dije, voy a contar las palabras que habla por minuto. Y intenté una vez y dije, esta cantidad y apunté. Otra vez y apunté. Mi conclusión fue que ella habla 7,500 palabras por hora. Habla muchas palabras, ¿no? Y no todas son edificantes. No es mal hablada, no quiero decir eso. Pero el punto es que estamos dando gracia a los oyentes cuando estamos hablando. Hermanos, eres la clase de persona que dice, yo quiero escuchar a X persona, porque cuando lo escucho, oye, qué alivio, qué manjar, cómo me agradan sus palabras. Y no porque sea una persona lisonjera, una persona que quiera sobarle la espalda al demás, no, sino porque sus palabras son propias, sus palabras son adecuadas. Cuando llegan ahí, realmente son buenas. Esta es la meta de la cual nosotros debemos de perseguir. Esto es lo que Pablo tiene en mente. Si usted, hermano, está en Cristo, usted es el recipiente de la gracia de Dios. Por lo tanto, tiene la obligación de dar gracia a los oyentes, a toda persona con la que usted tenga una conversación. Otro comentarista bíblico dice lo siguiente, dice, esta expresión se interpreta mejor en el sentido de que los creyentes están llamados a impartir una bendición a los necesitados. Esto puede suceder a través de las palabras oportunas y bien pronunciadas que sean apropiadas para una situación difícil. Pero también puede extenderse a orar para con los creyentes en medio de sus problemas. Es decir, llamar a alguien que tiene el poder de intervenir con sus recursos divinos. Este tipo de ministerio no está reservado solo para aquellos con dones especializados. Es una forma de servicio que Pablo espera que todos los creyentes practiquen regularmente. ¿Se imagina una congregación donde nadie utiliza palabras corrompidas? Una congregación donde todos pronunciamos palabras buenas que edifiquen a los demás.
creo que habría mucho silencio entre nosotros. Creo que habría mucho silencio. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a hacer lo que es la voluntad de Dios. Ahora, quiero terminar viendo el versículo número 30. No lo voy a enseñar, lo voy a hacer la semana que viene en la introducción de mi mensaje, pero está conectado no solamente a esto que se acaba de decir, sino a todo el contexto de este pasaje. Aquí lo que vemos es que la voluntad de Dios es la edificación mutua y la unidad. Y el no hacer estas cosas, en primer lugar, causa la tristeza al Espíritu Santo, porque dice el versículo ahí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, la palabra contristar significa entristecer, ¿no es así, hermanos? El entristecimiento del Espíritu Santo proviene de que no se espera de un verdadero creyente un lenguaje corrompido, sino de aquel que sirva para la edificación. Y cuando no lo hacemos, el Espíritu de Dios es contristado. Ahora, hay que entender que la clase de entristecimiento del Espíritu de Dios no es el entristecimiento que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos entristecemos, muchas veces nos entristecemos a tal punto que las personas dicen, estoy deprimido. El Espíritu Santo no se deprime, hermanos, para empezar. Es una forma de lenguaje que nosotros debemos de entender. Yo hace tiempo, ustedes quizás se recordarán, escuchábamos mucho, dice, cuando contristamos al Espíritu Santo, le amarramos las manos, lo ponemos en una esquinita y él no puede hacer absolutamente nada. Está tristecito como un niño. Eso es una mala interpretación de este versículo. El Espíritu Santo es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero el lenguaje de Pablo aquí es que sepamos que entristecemos al Espíritu de Dios, quien habita en nosotros, hermanos, que mora en nosotros. Mira, la persona más cercana a mí es mi esposa. Nadie me conoce como mi esposa. Es la persona con mayor cercanía. Pero más que mi esposa, el Espíritu de Dios. Porque Él mora en mí y me conoce perfectamente lo que hablo y aún lo que dejo de hablar. Es la comunión más íntima que puede haber. Y en esa comunión íntima se espera que se desarrolle. Y la forma en la que desarrollamos es cuando entre creyentes evitamos el lenguaje corrompido y utilizamos palabras que edifiquen. Por eso dice Pablo, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Entonces los creyentes debemos de entender que, de acuerdo al contexto, somos propiedad de Dios. ¿Se recuerdan que leímos? Que fuimos sellados con el Espíritu de Dios. De la misma manera que un ganadero marca su ganado con el sello para propiedad, así tenemos nosotros el sello, la propiedad de Dios. Y si estamos marcados con la propiedad de Dios, deberíamos estar marcados con el lenguaje de Dios, con palabras que no sean corrompidas, con una economía de palabras buena. Ahora dice el versículo, con el cual fuiste sellados. Cada creyente ha sido sellado como propiedad de Dios. Pertenecemos a Dios, representamos a Dios. A donde quiera que nosotros vayamos, no podemos ser creyentes incógnitos. Porque aunque no mencionemos que somos creyentes, aunque no traigamos Biblia, el Espíritu de Dios va con nosotros. Y al no obedecer la voluntad de Dios, bueno, le entristecemos. Ahora, noten que este sello es para el día de la redención. Hermanos, el mandato que nosotros acabamos de aprender de no pronunciar palabras corrompidas, sino de aquellas que son buenas para la necesaria edificación, es un mandato que se tiene que obedecer hasta la venida del Señor. Ya sea el día que muramos, ya sea el día que el Señor nos redima en su totalidad, y que no haya ningún residuo de pecado ni vestigio de pecado en nuestras vidas. Entonces, hermanos, concluimos entendiendo que este versículo no es un llamado a la autorregeneración. ¿Podemos entender eso? No es un versículo que tú agarras y que dices, oh, eso es lo que no debo de hacer, o esto es lo que debo de hacer, lo voy a hacer. Es uno de mis planes para el nuevo año. No es un llamado a la autorregeneración. Nadie se puede autorregenerar.
Es un llamado a vivir de una forma para aquellos que ya fueron regenerados, para aquellos que han sido hechos nuevas criaturas. Porque si nosotros tuviéramos el poder en nosotros mismos, seríamos moralistas. Y este no es un llamado al moralismo. Este es un llamado a la total dependencia en Dios. Como dice el Salmo número 19, al final del Salmo dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es una oración donde se desea que el vocabulario agrade a Dios, que el pensamiento agrade a Dios. Y esa oración debe de ser imitada por nosotros en esta mañana al leer un versículo como este. Este versículo, hermanos, es un llamado a la dependencia en obediencia a aquel que nos ha redimido. Es un llamado a la obediencia y el fortalecimiento que da solamente el Espíritu Santo, a depender del poder del Espíritu de Dios que nos capacita para hacer lo que agrada a Dios y contribuye para la buena edificación. Este es el llamado que tenemos aquí. Si desea ser un creyente que agrada a Dios con su boca y edifica a los creyentes, entonces llénese de la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. Creo que el apóstol Pablo tiene mucho que decirnos en Colosenses 3, 18 al 17. Se recuerda nuestra lectura bíblica, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermanos. Colosenses 3, 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como hijos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y escuche esto, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 16, hermanos, enfatiza la necesidad de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo en nosotros, hermanos? Bueno, cuando somos expuestos en la lectura de la Biblia, la lectura personal de la Biblia, cuando nos exponemos a la memorización, a la meditación de un versículo, cuando somos expuestos al estudio bíblico de la palabra de hoy. Hoy, una de mis esperanzas en mi oración es que usted salga de este lugar y cuando la palabra corrompida esté a punto de salir, usted la detenga antes de que salga. Y que se arrepienta porque la palabra ya está en la mente, ya está en el corazón. Y que ruega al Señor que le ayude a ser selectivo en las palabras que edifiquen y que si no tiene nada bueno que decir, no hable, se quede callado. Hermanos, nosotros no tenemos la obligación de opinar de todo, ¿saben eso, verdad, hermanos? Una de las frases favoritas de un no creyente es: yo opino, ¿verdad? Y nos sentimos grandes dando nuestra opinión, pero en lugar de decir lo que nosotros opinamos, digamos, la palabra de Dios dice. Y vamos a evitar muchos conflictos y problemas. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú en tu misericordia nos
diste vida en Cristo Jesús cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque tu Santo Espíritu nos ha sellado y ahora tu Espíritu Santo mora en nosotros. Te damos gracias porque produce en cada uno de nosotros afectos nuevos que antes no se encontraban ahí. Y entre esos afectos nuevos está el de utilizar un vocabulario que edifique a los oyentes, que traiga gracia a los oyentes. Queremos, Señor, pedirte perdón. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por las palabras que no han sido bien pensadas, que han salido simplemente por el impulso, muchas veces del coraje, de la ira en el corazón, y que no han edificado a nadie, y que te han contristado a ti, Santo Espíritu. Yo pido, Señor, que tú me perdones a mí por esas ocasiones, y que también pongas en cada uno de mis hermanos el deseo de buscar ser perdonados, ser limpiados de toda maldad, y buscar, Señor, de todo corazón, apartarse del lenguaje corrompido, desarrollar un buen lenguaje que traiga gracia a los oyentes, y que sepamos que sobre todas las cosas, tú serás glorificado. Tú te agradarás, Señor, de nuestra forma de vida, de la obediencia. Ayúdanos, Señor, a que todo esto sea motivado por la gratitud que tenemos hacia ti, porque tú nos has salvado, por gracia, sin ninguna obra, por medio de la fe que tú nos has dado para creer en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Ruego que acompañes a cada uno de mis hermanos con esas palabras de Efesios 4:29 resonando en su mente y en su corazón durante toda la semana. Que no olviden que las palabras corrompidas están prohibidas, que las palabras buenas deben de ser promovidas y que el propósito final es el dar gracia a los oyentes, porque por gracia somos salvos. En el nombre de Cristo Jesús rogamos estas cosas, Padre. Amén.